Mi nombre es Dana Paola Sánchez Molina, de segundo B. Soy estudiante de la Facultad de Nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta presentación abordaré la clase de la doctora Carolina Bustos Rivera Baena de bases moleculares en el primer parcial. Para iniciar, hablaré sobre el dogma central de la biología molecular. Describe el flujo de información genética en las células. Establece que la información genética contenida en el ADN se transcribe en el ARN mensajero, que luego se traduce en proteínas. Este proceso unidireccional es fundamental para la expresión génica y la síntesis de proteínas. También uno de los procesos que se llevan a cabo es la replicación, que es la duplicación del DNA. El proceso celular por el cual una enzima realiza una copia de ADN a partir de ARN se le llama transcripción inversa. Las modificaciones postraduccionales solo lo pueden hacer las eucariotas, porque tienen organelos con mecanismo llamado compartimentalización. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión de nucleótidos, que son polímeros compuestos por tres componentes, que después les hablaré de ello. Tienen unión de bioelementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. También son polímeros de altísimo peso molecular, cuyos monómeros son los nucleótidos. Algunas de las funciones de los nucleótidos es que transportan átomos, transmiten los caracteres hereditarios y transportan energía. Estos nucleótidos se enlazan entre sí mediante enlaces fosfodiéster, formando largas cadenas que constituyen los ácidos nucleicos. Como podemos observar, los nucleótidos es el que forma la estructura del ácido nucleico. Cada nucleótido puede contener 1 monofosfato, 2 difosfato, 3 trifosfato. Los nucleótidos, por razón de sus grupos de fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que lo une al nucleótido. Aquí podemos observar en la imagen cómo es que se compone las bases nitrogenadas con la adenina, timina, guanina y citosina. También lleva un esqueleto de fosfato de azúcar y pares de bases. Las células utilizan enzimas para hidrolizar nucleótidos y extraer energía de sus enlaces. Los nucleótidos de trifosfato son la principal fuente de energía celular. El ATP, que es adenina más 3 fosfatos, es el más utilizado en reacciones celulares. El UTP, uracilo, más 3 fosfatos, participa en reacciones con azúcares. El GTP, guanina, más 3 fosfatos, interviene en cambios de estructuras proteicas. Transporte de átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporalmente a una coenzima, que es molécula transportadora de sustancias. Algunas vitaminas tienen esta función. Como podemos observar, puede ser la vitamina B10, que es la tiamina, vitamina B2, riboflavina, donde sus derivados son nucleótidos enzimáticos. En la niacina, sus derivados son nucleótidos enzimáticos con gran poder reductor como el NAD o el nicotina adenin,
y así podemos visualizar con las demás. Nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, citosina, guanina o uracilo. Azúcar de 5 carbonos, ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN. También lleva un grupo fosfato unido al carbono 5' del azúcar formando la columna vertebral del ácido nucleico. Estos componentes permiten la formación de cadenas de ADN o ARN, esenciales para la transmisión y expresión de la información genética. También existe el nucleósido, que solo contiene una base y un azúcar. En este caso no contiene un grupo fosfato. Nucleósidos en el DNA, tanto en el RNA. Como podemos ver, cada uno tiene una base, azúcar y nucleósido diferente. En diferencia, en el DNA su base de diferente tiene una timina y en el RNA tiene un uracilo. El azúcar es desoxirribosa en el DNA y ribosa en el RNA. Nucleósido tiene timidina y uridina en el RNA. En la imagen podemos observar del lado izquierdo que se presentan ejemplos de nucleósidos con purinas, adenina y guanina. Se muestra la adenosina, que está compuesta por una adenina unida a una ribosa, y la desoxiadenosina, que es la misma estructura pero con una desoxirribosa. En los nucleósidos con bases purínicas en el enlace beta N-glucosídico se forman entre el carbono anomérico C1 del azúcar y el nitrógeno 9 de la base nitrogenada. Del lado derecho se presentan ejemplos de nucleósidos con pirimidina. Se muestra la citidina, que es citosina más ribosa, y la desoxicitidina, que es citosina más desoxirribosa. En los nucleósidos con bases pirimidínicas, el enlace beta N-glucosídico se forma entre el carbono anomérico del azúcar y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada. Aquí hablaré sobre las purinas y las pirimidinas. Las purinas son bases nitrogenadas que contienen dos anillos en su estructura en los ácidos nucleicos. Las purinas incluyen adenina y guanina. Estas bases se emparejan con las pirimidinas en la doble hélice del ADN, adenina con timina y guanina con citosina. Las pirimidinas son bases nitrogenadas que contienen un solo anillo en su estructura. En los ácidos nucleicos, las pirimidinas incluyen citosina, timina solo en ADN y uracilo solo en ARN. Estas bases se emparejan con las purinas en la doble hélice del ADN, citosina con guanina, timina con adenina y uracilo con adenina en el ARN. Aquí podemos observar la unión fosfodiéster en los ácidos nucleicos, que es el enlace covalente que conecta los nucleótidos en una cadena de ADN o ARN. Se forma entre el grupo fosfato unido al carbono 5' de un nucleótido y el grupo hidroxilo unido al carbono 3' del siguiente nucleótido, creando una columna vertebral de azúcar fosfato que estabiliza la estructura de la cadena. Los enlace fosfodiéster une dos nucleótidos, como ya lo mencioné.
Su cadena polinucleótida se forma al unir múltiples nucleótidos mediante estos enlaces. Sus extremos va de 5' a 3', que definen el sentido de la cadena polinucleótida. Los polinucleótidos son cadenas largas formadas por la unión de múltiples nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Estas cadenas constituyen los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, y son fundamentales para el almacenamiento y transmisión de la información genética. Su objetivo, como podemos ver, es estimular la producción de sustancias como el colágeno y la elastina. Aquí podemos observar un ejemplo de una cadena. Transmitir caracteres hereditarios. Los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena, como se puede observar en la imagen, llamados ácidos nucleicos, donde contiene timina, citosina, guanina y adenina de 5' a 3'. Ácidos nucleicos. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tiene uracilo, como podemos ver en la tabla de la parte derecha. El ARN, ácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa, pero no tienen timina. Igual está subrayado para lograr distinguir sus diferencias entre bases. Alguna de sus funciones puede ser la síntesis de proteínas específicas en la célula, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética, que son las moléculas que determinan lo que es y hace cada una de las células vivas. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes. Los puentes de hidrógeno son los que unen los enlaces del ADN, que se encuentran en medio de la adenina con la timina, guanina con citosina y así sucesivamente. Estructura primaria del ADN. Secuencia lineal de nucleótidos en una cadena de ADN. En la secundaria es una formación de doble hélice donde dos cadenas de ADN se enrollan una alrededor de otra. La estructura terciaria es un superenrollamiento de la doble hélice, formando estructuras más compactas. En la estructura cuaternaria es una organización de las fibras de cromatina en los cromosomas durante la división celular. Estas estructuras permiten que el ADN se empaquete eficientemente en el núcleo celular y participen en procesos como la replicación y la transcripción. En la estructura de orden superior son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario. En el DNA son resultantes del superenrollamiento y de la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina, no determinada por niveles inferiores. El RNA es especialmente tRNA, plegamiento tridimensional definido similar a la estructura terciaria de las proteínas. Aquí podemos observar un ejemplo de la hemoglobina, donde se puede apreciar la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Tipos de ADN. El ADN puede adoptar diferentes conformaciones, siendo las más conocidas. El ADN de tipo B es la forma más común en condiciones fisiológicas. Presenta una doble hélice derecha con 10 pares de bases por vuelta. Es la forma que se observa en la mayoría de los estudios de difracción de rayos X.
El ADN de tipo A, es una forma más compacta y derecha que el ADN B, con 11 pares de bases por vuelta. Se forma en condiciones de alta salinidad o en presencia de etanol. Es la forma que se observa en el ARN y en complejos ARN-ADN. En el ADN de tipo Z es una forma izquierda del ADN con 12 pares de bases por vuelta. Se forma en condiciones de alta salinidad y en presencia de ciertas secuencias de bases. Aquí podemos observar que en el ADN A los surcos son más parecidos en anchura, tienen mayor estrecho y profundo, y en el B es diferente, tanto como en el Z, que se puede observar que es más larga y no existe el surco mayor. Características del ADN. Pueden ser soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura. Se puede desnaturalizar y también se puede renaturalizar. La desnaturalización del ADN es el proceso mediante el cual la doble hélice se separa en dos cadenas simples. Esto ocurre cuando se rompen los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, generalmente debido a un aumento de temperatura o cambios en el pH. Este proceso es reversible. Al enfriar la solución o restablecer condiciones adecuadas, las cadenas pueden volver a unirse en un proceso llamado renaturalización. Algunas de las funciones del ADN es que pueden almacenar la información hereditaria. También es responsable del metabolismo que ocurre en la célula o la reproducción, que es posible gracias a su replicación, como en el inicio lo mencioné, que es que el ADN se puede duplicar. Las superhélices del DNA son estructuras adicionales que se forman cuando el ADN se enrolla sobre sí mismo. Como podemos observar en la imagen, este enrollamiento adicional puede ser un sentido horario, superenrollamiento positivo o antihorario, que es el negativo. Las enzimas llamadas topoisomerasas regulan el grado de superenrollamiento del ADN, lo cual es esencial para el procesamiento de la replicación y la transcripción. La cromatina es una compleja de ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Está compuesto principalmente por ADN, que es la molécula que contiene la información genética. También tiene proteínas histonas, que son proteínas básicas que ayudan a empaquetar el ADN en una estructura compacta. También tiene proteínas que no son histonas, que incluyen enzimas y otras proteínas que regulan la expresión génica y la replicación del ADN. La cromatina puede estar en dos estados: eucromatina, menos condensada y activa, y heterocromatina, que es más condensada y generalmente inactiva, donde podemos ver que la eucromatina tiene secuencias codificantes y en la heterocromatina no codificantes. Morfología cromosómica. Se divide en brazo largo y brazo corto. El corto es la sección más corta del cromosoma, como podemos observar. El largo es la sección más larga del cromosoma. La región donde los dos brazos se unen se llama centrómero, que es donde está la mitad y se va haciendo diferente en el metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Podemos ver los niveles de comparación del ADN, donde está el nucleosoma, solenoide, dominios en forma de bloque y el cromosoma. ADN a cromosoma. El ADN se organiza en cromosomas a través de un proceso de empaquetamiento jerárquico. Empieza por los nucleosomas, donde se enrollan alrededor de proteínas histonas formando estructuras llamadas nucleosomas, que se asemejan a perlas.
en un hilo. Los nucleosomas se enrollan para formar una fibra de 30 nanómetros de grosor. Estas fibras se organizan en bucles y dominios que se anclan a una matriz nuclear. La condensación final, durante la división celular, es donde la cromatina se condensa aún más para formar los cromosomas visibles. Morfología cromosómica. Ubicación del centrómero. Los cromosomas se agrupan en diferentes tipos según la posición del centrómero, como podremos observar. En el metacéntrico, el centrómero está en el centro, dividiendo el cromosoma en dos brazos de igual longitud. El submetacéntrico, el centrómero está ligeramente desplazado del centro, resultando en brazos de diferentes longitudes. El acrocéntrico es el centrómero que está más cerca de un extremo, creando un brazo largo y un brazo muy corto. El telocéntrico es el centrómero donde está el extremo del cromosoma, resultando en un solo brazo. También los cromosomas están clasificados por grupos. Los grupos D y G es donde se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Bandeo cromosómico. Es una técnica que utiliza tintes específicos para revelar patrones de bandas en los cromosomas. Estas bandas reflejan diferencias en la composición de ADN y proteínas. Son útiles para identificar y estudiar cromosomas, detectar anomalías estructurales y realizar estudios de genética comparativa. Aquí vemos que consiste en someter los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras, como podemos observar que existen diferentes tipos de bandeo, GIR, Q, T y C, que es para determinar la capacidad de expresión. Cariotipo y cariograma. El cariotipo es la representación visual del conjunto completo de cromosomas de una célula, organizada por tamaño, forma y número. El cariograma es el resultado gráfico del análisis del cariotipo, donde se disponen los cromosomas en pares homologados, permitiendo la identificación de anomalías cromosómicas. El cariotipo humano, en total hay 23 parejas de homólogos. Aquí podemos observar una estructura de un gen, que es la zona de regulación de la parte izquierda, y el marco abierto de lectura, que es la parte derecha. En el marco abierto de lectura se encuentra lo que se va a pasar de RNA, DNA y lo que pasa a proteína. Siempre son bases positivas, como podemos observar, +1, +2, +3. Los UTR no llevan información, pero sí pasa de RNA a DNA y protegen al gen. La dirección del DNA es de 5' a 3', porque en el primero tienen un grupo fosfato libre y en el grupo 3' un OH libre. Lo que pasa de DNA a RNA va a haber secuencias que sí codifican, que se llaman intrones y exones. Solamente los exones se pueden hacer proteína, por eso podemos ver que los intrones se cancelan. Para poder hacerse proteína, se sale del núcleo para ir al citosol. Para ello se necesita hacer splicing. En el 5' poner una molécula que se llama cap y en el 3' una cola de adeninas. El splicing hace que solo se queden los exones. El cap es el que ayuda a pasar
y del lado izquierdo del gen se encuentra la zona de regulación, que es el que ayuda a regular la expresión del gen. Son números de negativos, sus secuencias de -10 con una cola de tata que es timina, adenina, timina, adenina, adenina, a -35 que termina la región promotora. Hay una enzima que se llama ARN polimerasa, lo que cambia de DNA a RNA. La zona de los enhancers se pegan para que se haga el proceso. En la transcripción es lo que pasa de DNA a RNA. Organización de los genomas humanos. Heterocromatina constitutiva. Contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. La facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas de tipo line. Es reversible. Su estadio heterocromático depende de la etapa de desarrollo y del tipo celular. No es particularmente rica en ADN y por ello no es polimórfica. La heterocromatina está condensada, el ADN de la heterocromatina se replica más tarde, es transcripcionalmente inactiva y no participa en la recombinación genética. Los genes son segmentos de ADN que contienen las instrucciones para sintetizar proteínas o ARN funcional. Son las unidades básicas de la herencia y determinan las características biológicas de un organismo. Aquí podemos ver que los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Una estimación actual son de 25.000 genes en total. En la imagen podemos observar cómo es que se constituye del ADN hasta la célula donde incluyen los cromosomas. El genoma es el conjunto completo de material genético de un organismo, incluyendo todos sus genes y secuencias no codificantes. En los humanos, el genoma está compuesto por aproximadamente 3 millones de pares de bases de ADN. Aquí podemos ver que está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, el conjunto de proteínas del ser humano. Aquí podemos ver cómo es una organización del genoma. Cuenta con un DNA de copia única que se distingue en codificante genómico y no codificante extragénico. En el codificante es regulador y estructural. En el no codificante, que es extragénico, se encuentra el intragénico e intergénico. En el DNA de copia única se encuentra codificante y el no codificante. Puede ser su estructura que codifica polipéptidos o ARN, regulador que controla la expresión del gen, en el intragénico que es intercalado dentro de los genes y intergénico que separa los genes. En el ADN intragénico más específicamente se refiere a las secuencias de ADN que se encuentran dentro de los genes, pero que no codifican proteínas. Estas secuencias incluyen intrones que son eliminados durante el procesamiento del ARN y exones, que permanecen en el ARN maduro y se traducen en proteínas. En este diagrama esquemático mostramos una relación en una estructura física de doble hélice del ADN y a un cromosoma que se encuentra en la parte derecha. Los pseudogenes son secuencias de ADN
que son similares a los genes funcionales, pero que han perdido su capacidad para codificar proteínas debido a mutaciones. Aunque no producen proteínas funcionales, pueden tener roles reguladores o ser vestigios de genes ancestrales. Aquí podemos ver que se dividen en no procesados y procesados. El procesado se caracteriza por poseer tanto exones como intrones. El procesado, por el contrario, son copias de ARN mensajero retrotranscritas e insertadas en el genoma. Las secuencias reguladoras son secuencias cortas presentes en las proximidades o en el interior, frecuentemente en intrones de los genes. ADN intergénico. Es una gran parte del ADN intergénico. Puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Algunos prefieren denominarlo ADN no codificante. El ADN extragénico repetido se divide en dos, en tándem y disperso. En tándem se encuentra microsatélite, que es secuencias de ADN repetitivas de corta longitud, también conocidas como STRS, o bien su nombre en inglés Short Tandem Repeats, y son útiles en estudios de genética poblacional y forense. En el minisatélite son secuencias de ADN repetitivas de tamaño intermedio, utilizadas en superficies de ADN para identificación forense. En el satélite son secuencias de ADN repetitivas de gran tamaño que se encuentran en regiones centroméricas de los cromosomas. En el disperso se encuentran los elementos transponibles, que son los SINE, LTR, LINE y transposones. Aquí podemos ver lo que ya mencioné, que es el satélite, conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite, que comprende un total de 250. Los minisatélites, compuesta por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos que se repiten en tándem, generando secuencias de entre 100 y 20.000 pares de bases. En el microsatélite, que es conformado por un motivo repetitivo en el cual se encuentra contenido la secuencia repetida y dos regiones flanqueantes, las cuales se encuentran a ambos lados del motivo repetitivo. ADN repetido disperso. Estas secuencias tienen la potencialidad de autopropagarse al transcribirse a un ARN intermediario, retrotranscribirse e insertarse en otro punto del genoma. Este fenómeno se produce con una baja frecuencia. La metilación del ADN, para hacerlo más específico, es una modificación epigenética donde se añaden grupos metilo a las citosinas en el ADN, afectando la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Esta modificación puede silenciar genes y está involucrada en procesos como el desarrollo, la diferenciación celular y la regulación de la expresión génica. Aquí podemos ver un ejemplo de metilación del ADN donde se encuentra la citosina, que se convierte con la metilación a 5-metilcitosina, y se expresa también como el ADN, donde está la metilación y se le dice ADN metilado, donde no se expresa al final del ADN metilado. Los SINEs, Short Interspersed Nuclear Elements, son elementos transponibles de ADN que se insertan en el genoma y se replican de manera retrotransposicional. Son secuencias cortas y dispersas que no codifican proteínas, pero
pueden influir en la regulación génica y la evolución del genoma. En cambio, los lines son elementos transponibles en el ADN. Son más largos que los SINEs, por ese es su nombre, y también se replican por retrotransposición. Pueden contener secuencias que codifican proteínas y están involucrados en la evolución y plasticidad del genoma. Aquí podemos ver la estructura de los lines, donde tienen una región central que codifica para dos proteínas, que es la proteína de unión al RNA, proteína similar retrotranscriptasa y con actividad endonucleasa. También tienen familias en el genoma humano L1, L2 y L3. Actualmente solo L1 es capaz de transponerse. La mayoría de estos están incompletos en tamaño medio y por tanto presenta capacidad para moverse. ¿Cómo funciona el genoma humano? El genoma humano contiene aproximadamente 3 millones de pares de bases de ADN, organizados en 23 pares de cromosomas. Cada célula humana contiene una copia completa del genoma, que se replica durante la división celular. Para asegurar la transmisión precisa de la información genética, aquí podemos ver que el ADN de secuencias dispersas en familia ALU y familia LINE. En la familia ALU son secuencias de ADN repetitivo corto. Se encuentran principalmente en los genomas de los primates, incluidos los humanos. También son elementos transponibles no codificantes, es decir, no codifican proteínas, pero tienen la capacidad de insertarse en otras ubicaciones del genoma. También pueden influir en la expresión génica y en la evolución. A veces se asocian con mutaciones que pueden provocar enfermedades genéticas. En la familia Line, al igual que los elementos ALU, se encuentran en el genoma de los mamíferos y otros eucariotas. Son elementos transponibles autónomos, lo que significa que pueden moverse por sí mismos en el genoma. Tienen secuencia que codifica para una proteína llamada transcriptasa reversa, que les permite copiar su ARN y crear una nueva copia del elemento dentro del genoma. Se asocian con otros tipos de elementos transponibles como los SINE, de los cuales ALU es un ejemplo. Aunque los lines no codifican genes funcionales en su mayoría, su presencia en grandes cantidades pueden tener un impacto en la estructura del genoma y en los procesos evolutivos. El genoma nuclear y el mitocondrial. En el nuclear es el conjunto de ADN contenido en un núcleo de la célula, organizado en cromosomas. Aquí podemos ver que está dispuesto en forma lineal y representa el genoma al que habitualmente nos referimos al hablar del genoma humano. En el mitocondrial es el ADN contenido en las mitocondrias, organelos celulares responsables de la producción de energía. Este ADN es heredado exclusivamente de la madre. Aquí podemos ver que la organización del genoma mitocondrial humano es radicalmente diferente del genoma nuclear, pero tiene similitudes. Clases de genoma. Hay diferentes tipos de genoma, como podemos observar. Se pueden dividir en 3 grandes clases según el tipo de organismo que los contiene. En el genoma procariota se encuentran en organismos unicelulares como bacterias y arqueas. El genoma procariota generalmente consiste en una única molécula de ADN circular ubicada en el nucleoide, sin una membrana nuclear. No tienen organelos membranosos y sus genomas tienden a ser más pequeños y menos complejos de los eucariotas. En el eucariota está presente en organismos más complejos como animales, plantas, hongos y protistas.
El ADN se encuentra dentro de un núcleo delimitado por una membrana nuclear. El genoma eucariota es más grande y contiene varias moléculas de ADN, lineales, organizadas en cromosomas. Genoma viral. Se refiere al material genético que los virus utilizan para replicarse. El genoma viral puede ser de ADN o ARN, y su estructura puede ser lineal o circular. Los virus no tienen células propias, por lo que su material genético depende de la maquinaria de las células huésped para replicarse y transcribir su información. Cada clase tiene sus características y estructuras únicas que la distinguen, pero todas son esenciales para la transmisión de información genética en sus respectivos organismos. Esto ha sido todo por la presentación, espero que haya quedado claro entre las diferencias de todos los temas abordados en clase y me despido. Gracias.